Hablaste un poco sobre los temas de salud de la mujer que son controversiales, pero ¿puedes hablar un poco más sobre en estos temas controversiales en la comunidad menonita, como anticonceptivos, violencia familiar y abuso de sustancias? ¿Cómo entrabas en estos temas en las comunidades menonitas durante tu tiempo con el gobierno del estado? Se realizan intentos muy frecuentes, siempre a través del sector salud de gobierno, apoyado con personal profesional y capacitado, apoyado siempre con intérpretes y traductoras, miembros de la comunidad menonita. Deseo compartir con profunda satisfacción que a través de los años y gracias a una incansable tarea de difusión, se logró incrementar en una considerable cantidad de mujeres que durante campañas de prevención de cáncer en la mujer voluntariamente se sometían a los procedimientos necesarios para la detección oportuna. Ejemplo del Papa Nicolau para la detección de cáncer cervicouterino, la exploración de mama para la detección de cáncer en seno y las mastografías. Sí. Entre otros. Se registran actualmente casos de mujeres menonitas que voluntariamente y apoyadas por otras mujeres de la comunidad recurren a denunciar que han sido víctimas de violencia de diferente tipo. Hemos tenido casos de varones menonitas procesados judicialmente debido al abuso de tipo sexual, violencia, y que han sido denunciados por sus esposas. Sin embargo, los avances aún son muy pequeños. Existen temas, como tú los llamas, controversiales, en que con gran dificultad se tienen cambios. Ejemplo, existe entre los miembros de la comunidad un alto consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos, indicados para el tratamiento de problemas que de inicio podrían ser tratados por profesionales de la salud como psicólogos. Sí. La comunidad menonita recurre a un especialista psiquiatra en busca de un fármaco, antes de someterse a otros procedimientos más amables a su organismo y a su entorno. El tema de la violencia intrafamiliar, el acoso y abuso sexual, el estupro, violaciones sexuales, el incesto, la homosexualidad, entre otros temas, son aún tópicos que la comunidad guarda con profundo hermetismo.